estudiante de Derecho y es impulsor de una iniciativa que me la acercó vía redes sociales hace poquito. Y la verdad que me pareció que, bueno, con producción nos pareció que era tan válido el planteo. Amerita. ¿Verdad? Muy válido el planteo, que el país pueda hacerlo, que haya voluntad política para hacerlo, eso ya es otra cosa. Y tiene que ver con que, mira, madres, padres, o tutor o adulto, pero que haya tenido a cargo a un menor, a un hijo o un menor con discapacidad, bueno, el día que llegue su edad jubilatoria, esa persona pueda de alguna manera jubilarse. Tantas veces se ha reclamado que el trabajo de la ama de casa, de la cuidadora, no debería ser gratuito o debería compensarse con alguna jubilación cuando llega la edad jubilatoria. Bueno, imagínate lo que supone el cuidado, más allá de todo el amor que le pongas, pero obviamente te requiere una dedicación que hace que de golpe vos no hayas podido ejercer otro trabajo fuera de tu casa. ¿Y de qué vas a vivir cuando llegue un punto en el que ya no tenés ni siquiera la chance de estar trabajando? Pasa por ahí un poco la idea, ¿no? Bienvenido. Primero que nada, buen día, muchas gracias a todos ustedes. Buen día para todo el país y feliz Día de la Patria. Bien, bien. Sí, la idea es exactamente como lo estás comentando, Victoria, es un poco de sensibilidad, de humanidad y pensar en aquellas personas que trabajan todos los días, porque el cuidado es un trabajo, que son invisibles, pero que están, que evidentemente nosotros ponemos foco, por suerte tenemos un Estado que ha puesto mucho foco en materia normativa y legislativa sobre las personas con discapacidad, pero por ahí no vemos quién está al lado de la persona que, como decíamos, ¿no? es un trabajo invisible y que resulta ser los brazos y los pies de aquella persona que no puede movilizarse. Entonces sí, es una iniciativa de carácter social y que busca que sea justicia social para ese sector que, bueno, como decía, ha sido invisible y que existe, y que es un conflicto que tenemos en el Estado y que es fácil de resolver y que... Bueno, ahí vamos con el tema. Fácil en términos de decir, sí, podría solucionarlo, por ejemplo, con pensar en una jubilación, ¿no? Pero muchas amas de casa han planteado un ingreso mensual, ya ni siquiera esperando la jubilación. O sea, como esa puja entre lo que se considera trabajo y lo que no, viene de hace tiempo ya, ¿no? Porque se confunde además, si es por amor y no debería ser, no deberías cobrarlo, si es ojo que todavía no sé si estamos en un punto de consenso general sobre estos temas. ¿Qué pensás, Pepe? Sí, yo estoy de acuerdo con la iniciativa. En un momento donde se está discutiendo una reforma de la seguridad social, además me parece bastante oportuno el tema y complejo también por lo que esto significa. Muy cerquita de acá está el Palacio Legislativo, ese es el centro de la atención del sistema político uruguayo, pero también es el lugar donde los ciudadanos debemos ir a reclamar y a presentar también nuestras propias iniciativas. Los últimos 15 años o 20 han sido a nivel de la agenda parlamentaria básicamente basados en iniciativas de distintos sectores sociales, no solamente en iniciativas del Poder Ejecutivo o del propio Parlamento. Aún siendo el propio Parlamento, está tomando iniciativas de la ciudadanía. Por lo tanto, me parece que sí, difícil quizás de aplicar, pero también me parece que es un tema de voluntad política si yo miro que hay determinados sectores de la sociedad que se jubilan con menos de 50 años, por ejemplo, y obteniendo una muy importante jubilación. Así que, ¿quién me puede decir lo contrario? A ver, muy bien. ¿está A mí bien? me parece interesante la forma, es decir, la aproximación del ciudadano, en este caso tú, un joven, a un parlamentario para hacerle una carta con esta petición. Primera cosa que quiero A Carmen destacar... Una mujer, es una parlamentaria, ¿no? Una parlamentaria, sí, una Carmen, abogada, sí, a la abogada. doctora. Claro, y a la legisladora. Pero digo, me parece el formato, me parece interesante desde el punto de vista de la relación ciudadano-legislativo. Y segundo, creo que tú mismo, no recuerdo si tú mismo en la carta haces mención a que hay un 4% de personas que están detectadas en el último censo como con discapacidad total, que es diferente al tema del ama de casa, porque el discapacitado total exige que la persona contrata a alguien para que lo cuide o
directamente se dedica su vida a cuidarlo y por lo tanto eso no le permite ni desarrollarse como profesional, ni estudiar y menos trabajar, ocupar horas de su vida trabajando. Por lo tanto, nunca va a poder generar el derecho a una jubilación cuando lleguen sus años grandes. Por lo tanto, me da la sensación de que el tema es diferente. Primero, por la cantidad de personas que involucraría, que son menos que todo el conjunto de las amas de casa, porque además, a diferencia de las amas de casa que muchas veces trabajan, pueden trabajar las amas de casa, yo soy ama de casa y trabajo, digo, no, independientemente de que esa es otra discusión para mí. Pero en este caso, de verdad, que creo que tendría que ser atendible. Y me respaldo en algo que dijo Pepe y coincido. ¿Cuántas personas a nivel, por ejemplo, de la caja militar se jubilan a los 50 años o menos y sus jubilaciones son sumamente altas, quiere decir, y con un déficit que pagamos todos los uruguayos? Creo que el año pasado fueron de 500 millones de dólares o algo así, lo que pagamos todos los uruguayos para poder solventar esas abultadas jubilaciones militares. Entonces, ¿por qué no pensar en este 4% de personas, tutores o como tú decías, o tíos, a quien le haya madres, tocado acompañarlo a quien en la tuvo vida, ¿no? la, Obviamente. sí, la dificultad esta, ¿no? de tener que acompañar a un discapacitado total? Es otra la situación. Claro, estamos hablando diferente. que las personas con discapacidad severa, que es Severa, datos ahí se está. desprende, claro. Ese es el concepto, severa. Exacto, se desprenden del INE, del Instituto Nacional de Estadística, según censo del 2011. Son datos viejos, pero que bueno, ustedes seguramente van a poder hablar más del tema. No ha habido un gran crecimiento, estaba el economista recién, un gran crecimiento en la sociedad, por lo tanto, seguramente no ha habido un gran crecimiento en este sector de la población. Y esas personas, como tú lo estás diciendo, las que cuidan a las personas con discapacidad severa, no pueden hacer otra cosa que cuidarlo. Ahora, también es cierto que hace un tiempito apareció el sistema de cuidados, ¿no? Que eso es un elemento que le ha cambiado la vida a muchas Muy personas, que hoy está integrado al sistema. Perfectible, por supuesto, hoy con pocos recursos, por supuesto, pero digamos, está instalado porque se entendió la necesidad justamente de que existan personas, además especializadas, ¿no? Pero hay que pagarlo, Claro que hay que pagarlo, sistema pero te ese hay permite que a vos, pagarlo. pero a vos te permite salir a trabajar, tener una vida también fuera del hogar, ¿no? Eso hasta es salud mental, ¿no? No quita que entonces no tengas derecho a una jubilación, no estoy hablando de eso, digo que el escenario hoy tal vez no sea el mismo que pudo haber sido en otro momento, ¿no? ¿Qué pensás? Bueno, el Sistema Nacional de Cuidado es una gran herramienta que tiene nuestro Estado. Por suerte, a eso hacía referencia y a otro tipo de legislación que se ha dado en el marco de las personas con discapacidad. Pero bueno, es una ley que atiende desde un determinado momento para adelante. Y nos ha quedado en nuestro Estado un sector de la población que ha trabajado, porque quiero que la gente pueda, que le quede en la cabeza eso, que el cuidador es un trabajador no remunerado, pero que trabaja y que ejerce un trabajo Diego, físico. ¿por qué mejor no me contás tu historia? ¿Por qué tú estás hoy en este tema? Porque tiene que ver con lo que pregunté. Pensé que solo ibas a ir a dar el ejemplo. No, sí, bueno, te en lo realidad... pido directamente, porque creo que ¿viste cuando las historias pasan a tener protagonistas con piel? Bueno, enseguida se entiende distinto. A ver, contanos. Bueno, a mí me pasa que sí, efectivamente, en mi familia tuve un caso muy cercano de un familiar muy cercano con discapacidad severa. Y bueno, pude ver cómo la madre lo acompañó en todo su proceso, en todo su desarrollo, cuidándolo, entregando su propio desarrollo por él. Tristemente falleció. Y bueno, hoy mi familiar, mi tía, no tiene la cantidad de años suficientes para jubilarse, que son 30. ¿Pero además de que se jubilaría? Exacto. Pero no tiene los años aportados. No tiene años aportados, pero sí tiene pocos años aportados a BPS, le faltarían... Pudo empezar a trabajar una vez que sí, ya no que eso tuvo también es complicado ocupar. después de grande, empleada doméstica. Sí, por supuesto. Bueno, y bueno... Y ves su futuro y asusta porque, claro, va a terminar jubilándose cuando llegue la edad jubilatoria con lo que va a poder computar, que es nada más que ese poco... Exacto. Ahí lo que pude ver con el ejemplo de mi familiar fue dimensionar esta realidad y decir, bueno, esto le pasa a mi familiar, pero ¿cuántas madres, padres, tutores o personas que cuidan personas con discapacidad severa
hay en el Uruguay están en la misma situación. Y ahí es donde me replanteé que efectivamente esto se soluciona con legislación, o bueno, con la iniciativa del Poder Ejecutivo, pero en este caso es algo solucionable y es algo que existe y es algo que bueno, es simplemente que los legisladores tengan la sensibilidad y la humanidad de reconocerles que han trabajado y que tengan un retiro digno a la edad jubilatoria. Estamos hablando que las personas, todos los ciudadanos, tenemos el derecho a la pensión a la vejez a los 70 años. Pero bueno, desde la edad jubilatoria, que hoy son 60, hasta los 70, estas personas que ejercen el cuidado siguen trabajando. Y si percibieran la pensión a la vejez, también van a seguir trabajando una vez que tengan esa pensión a la vejez. Sí, porque nunca hablamos de números que te hagan, que cambien la vida. Son personas, ¿no? claro, que trabajan toda su vida, hasta el último día de su vida, hasta que puedan ejercer los cuidados. Por eso es que digo que es una ley que si se llega a dar, Carmen Tort, la legisladora, entendió mucho, fue muy empática con esto y lo va a llevar adelante. Y si se llegara a sancionar en el legislativo, es una ley de carácter muy social que va a hacer justicia y que por sobre todo es una ley que apunta a eso, ¿no? Justamente, la humanidad. ¿Alguien aquí le ve algún reparo, algún cuestionamiento que se le pueda hacer, más allá de cuando hable eso, obviamente, ¿no? Pero ¿ven alguna dificultad en su implementación? Dificultades de implementación, muchas. ¿Por qué? A ver. Porque probablemente no nos podamos poner de acuerdo. Estamos en una lógica de manta corta y estamos en una lógica, como decía Pepe, estamos en un inminente, o por lo menos es lo que se nos está vendiendo. La crisis del sistema de seguridad social. La crisis del sistema de seguridad social y una reforma del sistema de seguridad social. Yo me imagino a Diego llegando con el proyecto a un lugar donde hay 4 tipos con una tijera vieja y él les trae más tela para cortar. O sea, ese es el escenario, creo. Ahora, yo creo que cualquier mirada que tengamos desde el punto de vista ideológico, lo que sea, no cambia, no vas a encontrar, yo estoy seguro, en nadie en el Parlamento ni en este panel que vaya a estar en contra de lo que tú estás planteando, porque es noble, porque es además ajustado a lo que uno sueña que nuestra juventud debe proponer. Nuestra juventud tiene que tener sueños de un mundo mejor, de cosas justas, y yo creo que lo que estás planteando es extremadamente justo. La diferencia que vas a encontrar en personas como nosotros, seguramente, es dónde recortamos para que esas situaciones puedan tener un presupuesto, puedan tener una jubilación y una justicia. Yo escuchaba recién a mis compañeros hablar de jubilaciones de privilegio, el tema de los militares. Yo considero totalmente injusto que en este país se paguen pensiones a guerrilleros. O sea, lo sigo considerando injusto, sigo considerando que el país generó por una cuestión de, no sé, de discurso político conveniente en algún momento, o por una mirada de alguna gente que entendió que era de estricta justicia, generó una nueva condición de discapacidad en personas que no la tienen y que no deberían ya estar recibiendo. Por lo menos yo entiendo en el caso de, seguro, no tengo ninguna duda, en el caso de los descendientes de los guerrilleros, me parece que esa pensión es absolutamente injusta y es un dinero. Hay, en el mes de diciembre de 2020, el Uruguay destinó 100 millones de pesos, un mes solo, para 1.920 beneficiarios por ese concepto. Fíjense lo que se podría hacer para cosas como la que tú estás planteando. Pero esa es la mirada que vamos a tener discrepante entre nosotros. Absolutamente, sobre todo porque... Sí, no importa, Selva, Ya sé, por un lado, por acá se prefiere tocar la caja militar y por acá se prefiere tocar la pensión a los guerrilleros. Pero lo que no vamos a juzgarte es el proyecto. La nobleza del proyecto en sí mismo. La nobleza de tu proyecto para mí no tiene... o sea, es absolutamente... La aplaudo y ojalá te escuchen. Bien, Ale. Bien, sin ánimo de polemizar, pero de verdad, porque en todo caso me falta información y está bien que si me falta información se me nutra. No sabía que en Uruguay a alguien se le da pensión por haber sido guerrillero, pero Franca, y me parece bien que en todo caso se discute. Sí, muchos pensamos bien, eso. Por eso, yo no sabía que existía eso y en todo caso después lo estudiaré. Volviendo al tema, porque se supone que este era el tema, ¿no? Bueno, en fin, a lo mejor cuando hablemos de las pensiones de los guerrilleros hablaremos de la caja militar. Pero es un tema que puede justamente eso en la sociedad. A mí me parece interesante el gran aporte de Diego. El gran aporte de Diego es, que seguramente no es el único, es volver a visibilizar algo que, por muy común, está
fuera del radar. Esa gran paradoja que se produce en las sociedades de que algo, porque es tan permanente, tan común y tan habitual, lo dejamos de ver. Y tiene que ver con el trabajo no remunerado. Son miles y miles las personas a lo largo de la historia, en nuestro país y en la humanidad, que han hecho un trabajo a lo largo de su vida por el cual no han recibido nada a cambio. No han recibido nada a cambio a la hora de jubilarse y no han recibido nada a cambio a lo largo de toda su vida mientras desempeñaban esa tarea. Ese me parece que es un asunto que dialoga con otro que también propone Diego implícitamente y que la conductora recién lo traía, yo lo tenía anotado, y es, en alguna medida, dedicarse al cuidado de un familiar con, para seguir con el ejemplo, discapacidad severa, naturalmente que está atravesado por la lógica familiar, Por el amor. la sí, claro, lógica sí, del obvio. deber familiar, la lógica del amor. Pero también, y yo sé que esto fuera de contexto puede quedar algo antipático, no necesariamente la persona más capacitada para cuidar a una persona con discapacidad es la que más te ama en el mundo. El ejemplo más claro lo vivimos permanentemente. Nosotros, nadie ama más a nuestros hijos que nosotros como padres. No obstante, lo mandamos a la escuela, ¿verdad? Porque se supone que alguien está preparado para hacer esa tarea. Lo mismo si el nene tiene apendicitis, ¿verdad? No se nos ocurre, porque no sabemos hacerlo, no estamos preparados. Acá empieza el otro tema, el Sistema Nacional de Cuidados, que es una herramienta formidable, llegada al Uruguay en forma muy tardía, fue una gran iniciativa del último gobierno del Frente Amplio, pero muy descuidada desde mi perspectiva, no bien aplicada desde mi perspectiva, y nos encontramos en este nuevo gobierno con la idea de que lejos de estar desarrollada está siendo debilitada, lo que creo que es un enorme, gravísimo error, pero no desde la perspectiva de la contienda política partidaria, sino de la contienda, la que nos debe importar a todos, es la de una sociedad que se apoya en la justicia, y es el Sistema Nacional de Cuidados una herramienta que favorece la justicia en nuestro país, y lo que evitaría que tu tía, la mía, porque estas son situaciones que nos tocan a todos, directa o indirectamente, más cercanas, se hubiesen dedicado plenamente, llenas de amor para tratar a los seres que más aman, pero aún así tener la garantía de que sus seres amados iban a estar profesionalmente bien cuidados. Este es un asunto que no debemos sacarlo del radar, que me parece que está jugando. Claro, como decís vos, esto está recién llegado y hay una circunstancia que se arrastra del pasado. Es cuestión de hacer números, pero advierto que hay otras, y esta dialoga, y tiro también el gato arriba de la mesa, sobre un tema que está arriba de la mesa y que ya no como nación, sino como civilización tenemos que abordar. Y tiene que ver con el derecho a que las personas tengan una vida digna, tengan o no tengan trabajo, que puedan retirarse, que puedan vivir los últimos momentos de su vida con dignidad, hayan o no hayan aportado. Esta lógica de que te va bien si aportaste dinero y no te va bien si no aportaste, me parece que en el fondo, en el frente y en los costados, es inmensamente ingrata con relación a los más frágiles y los más débiles de la sociedad. Por supuesto que los sistemas tienen que ser sustentables, por supuesto que sí, pero me parece que esa lógica de que, en definitiva, si pagaste por ello, a veces sí, pero no siempre. Bueno, pero mirá que hay cosas, lo que dijiste, no quiero enmendar la plana, porque son tus palabras, pero tirarle todo también al Estado. Para mí el Estado no puede sustituir el amor de una persona que decide cuidar a su familiar directo. Hay personas que renuncian a todo en la vida. Está bien que lo digas. Si lo no fue dicho acá. Lo decides una cosa, pero que tenga la opción, ¿no? Y bueno, puede tener la opción. Ese es el punto. Yo no sé tampoco, no tengo tan claro R. como Alejandro que este gobierno esté desarticulando el Sistema Nacional de Cuidado. Por el contrario, además, conozco a quien preside. Yo usé la palabra desarticular. Y más o menos diste esa idea. Más o menos, si estamos al lado. Diste esa idea como que este gobierno de alguna manera lo estaba desatendiendo. Pero escuchaste la mitad de la oración. Y bueno, escuché. El punto más importante es la posibilidad de optar, porque era lo que veníamos mencionando. Yo entiendo el punto de Alejandro con respecto al trabajo profesional de cuidados y como herramienta fundamental, pero también el hecho de poder optar. Si yo decido que voy a dejar toda mi vida social, mi trabajo para dedicarme a cuidar a un hijo con discapacidad grave, puedo tener la opción de hacerlo, recibir algo por ello, porque estoy dejando todo, o de lo contrario, pagarle a un cuidador a través del Sistema Nacional de Cuidados. Cuando hay opciones, precisamente, somos libres. Cuando no las tenemos, se complica.
Bueno, Pero pero ahí no nos está la equivoquemos. Por eso yo no veo una colisión Ahí está entre la un tema y el bondad, otro, del, ¿no? la bondad del Nada. proyecto de él es Claro. Pero que no el nos Estado atienda equivoquemos. una necesidad de gente que queda, que va a quedar al final de su vida postergada porque postergó por voluntad propia todo su destino, su futuro. Sin duda. Y no le quedaba para de cuidar otra un tampoco. familiar. Primero, no digamos o no pensemos que esto está en contra o colisiona con el Sistema Nacional de Cuidados. claro. Que hoy por hoy, y ayer también, era insuficiente, que además hay que pagarlo y que por lo tanto si hay personas que no están trabajando no tienen cómo pagarlo y que suponen una relación de dependencia con la persona que contratan, que si tú luego la destituís le tenés que pagar el despido, porque eso es así. Y que tampoco es gente sumamente especializada, porque creció tan rápidamente por las necesidades que había, que muchas de las personas que trabajan en el Sistema Nacional de Cuidados no son personas que hayan tenido la capacitación suficiente para atender personas con discapacidades. Entonces tampoco hagamos como que esto colisiona, no, es otra cosa. Y además, como dijo él muy bien, esto es un tema que tiene que ver con cosas que ya se vivieron, porque a tu tía no le va a solucionar el problema el Sistema Nacional de Cuidados porque tu primo lamentablemente ya falleció. Entonces estamos hablando de cosas concretas y repito, y que no significan grandes erogaciones de dinero, como sí lo significan, y lo voy a seguir repitiendo, los militares que cobran sueldos, jubilaciones absolutamente ridículas, con 50 años se jubilan, con el grado superior al que estaban trabajando, y algunos torturadores, violadores y asesinos que estaban presos, como hace poco el que murió, no me sale ahora el nombre, que siguió cobrando su jubilación. Trabajaron de militares. Siguió cobrando su jubilación de guerrillero no se cerca trabaja. de 200.000 pesos. Y lo de los guerrilleros es un cuento, porque yo, las pensiones que conozco son de gente que estuvo detenida sin agarrar un arma, que fue violada, torturada y que salió presa después de 15 años. Hace 40 y pico de haciendo, no importa, pero así los trataron. Y muchos de ellos salieron enfermos. No son guerrilleros. Los descendientes son- Disculpame. No, es que vos cortás muy grosso todo. No, Si no, cortamos grosso, yo también puedo saber cortar grosso. Los descendientes de los Yo guerrilleros también son puedo guerrilleros. saber cortar grosso. Los Y descendientes quiero de que los me digas que de guerrilleros. qué cifra estamos hablando. No estoy hablando Yo de te digo, jubilaciones. 1920 beneficiarios, no estamos 100 hablando millones de de pesos cifras en un mes. de Miren, yo no 200.000 digo que pesos este por mes. debate no sea interesante, pero se nos está perdiendo de vista El objeto. el objetivo Tenés razón. inicial, sé que me entienden ambos, Sí. volver a Diego con alguna reflexión final sobre esta propuesta. ¿Y qué has cosechado, qué has escuchado, qué recepción has tenido, más allá en concreto de esta parlamentaria que sí te lo toma y le interesó, pero en general, ¿estás muy solo con esto? No, bueno, en realidad, una vez que le presenté la iniciativa a Carmen, bueno, tuve que volver a mi pueblito, tuve que volver a 33, porque bueno, me rapiñaron acá en Montevideo y me No. Bienvenido a la Como capital. buen ciudadano del interior, regalado como perejil en feria, andaba de noche y bueno, me rapiñaron y tuve que volver y ya algunos medios allá de mi pueblo me convocaron para hablar de esto y bueno, y fue bien recibido por toda la comunidad. Se comunicaron también algunos cuidadores, algunos padres, algunas madres. Tienen ganas de formar un grupo que me pareció muy lindo. Hemos estado en conversación con la legisladora para poder tener reuniones con la sociedad civil y que este proyecto de ley sea más participativo y sea más dinámico con la propia sociedad. Perfecto. Y bueno, y en ese sentido es que venimos. Como reflexión final, bueno, justo hoy, ¿no? En este Día de la Democracia, de nuestra independencia, hablar de esto, ¿no? De que tenemos un país que nos permite tener debates, dar nuestros puntos de vista, medios de comunicación como ustedes, que le abren las puertas a todos y que se hable de esto justamente, de seguir otorgando derecho a minorías que por ahí, como decían ustedes, son invisibles, pero existen. Y yo le sumaría, ya que es el Día de la Independencia, bueno, de la macro a la micro, a la independencia de cada ser humano, que lamentablemente nos guste más, nos guste menos, pasa por los números. Exacto. Una independencia económica que te permita, y sobre todo en determinada etapa de tu vida, hacia el final, tener una vida digna, ¿no? Estamos hablando de medicamentos, de que, no sé, la mecedora para poder tejer, de abuelitos que han cuidado de una persona que siguen cuidando
Recuerden que estas personas no dejan de trabajar nunca. Exacto. Es simplemente reconocerles el trabajo. Es agradecerles también. Sí, Porque más por el lado de gratitud, capaz, ¿no? Tengamos También. en cuenta, claro, Victoria, que si estas personas no ejercían ese rol que se ha naturalizado, como decías muy bien tú, que todos lo sabemos que son cuidadores, que no perciben un salario, ningún derecho que se desprenda del derecho al trabajo, ni licencia vacacional. Y está muy bien que se entienda que eso es casi que obligatorio porque por amor, porque es tu hijo, tu familiar, sí, fantástico, por amor sí, pero eso también supone que no hayas tenido otra opción en la vida como para poder generar una herramienta de defensa para cuando tú estés viejita, para cuando tú estés sola, ¿entendés? Y esto atravesado por la perspectiva de género, porque la inmensísima mayoría de estos casos corresponde a mujeres, ¿no? A los que la sociedad le ha otorgado esa tarea, la de por ser mujer encargarse de cuidar al sobrino, al hijo, al hermano, al padre y muchas veces al suegro. Igual, he conocido hombres maravillosos. No, no también. siempre. No, bueno, no, Sí, ay, pero santo. que lo hacen. La casuística es la casuística, No, pero que la mayoría son mujeres, La mayoría es un son asunto que no Muchísimas podemos gracias negar, por habernos a menos que queramos acompañado desapegarnos de en la... el día de hoy. Esto es al futuro abogado, la verdad que un colega... Porque es estudiante. en todas las condiciones. Muchas Ahí gracias. está. Bueno, ¿querés mandarle saludos a los rapiñeros? Decirle que está, No. está fenomenal. No, los rapiñeros nada. Esto fue hace tiempo, ¿no? Fue una cuestión que... ¿Quedaste sin documento, sin nada? Me robaron todo, pero Ay, Dios. lo que más me duele es que hay gente que en realidad, porque uno más o menos ve que te roban para ir a una boca y Sí. que no te roban para hacerse ricos. Entonces no tengo nada contra el rapiñero, pero nada. Pero eso. creo Un que fue saludo cuando enorme a mi Heber pueblo. estaba en la interpelación, ya no estaba como Y ministro claro, del no Interior. pasa estaba en el otra- tema de la Sí, seguridad. Tenemos que hacer la Sí, pausa. Diego, un placer, ¿eh? Sí, la Buen denuncia, ¿no? retorno y todo el éxito en este camino que empezás a recorrer con tu 18 proyecto. meses hemos Muchas cambiado el gracias. país. Les cuento que Andate, Biogrip bueno. es